Muy buenos días. Soy Nilson Sánchez Stuart, soy consejero del Consejo General de la Abogacía Española y vocal de su Comisión de Relaciones Internacionales. Soy también presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo, y quizás por esta circunstancia me ha correspondido el honor de darles la más cordial bienvenida a esta casa común de la abogacía. Darle públicamente mis excusas al excelentísimo señor don Eduardo Fungareño por el incidente que hemos tenido, fruto no de la imprevisión, sino que simplemente de la técnica, creo yo, porque ayer se hicieron todas las pruebas oportunas y resultaron bien, pero siempre las cosas fallan en el último momento. Lo lamento y confío en que el disgusto haya pasado. Muchas gracias. Yo quería también dar una felicitación muy sincera a los organizadores de esta jornada, a la International Bar Association, que tiene una constante preocupación por los temas de corrupción y anticorrupción y al papel de la abogacía en este trabajo que resulta absolutamente ímprobo. Vivimos hoy día, no digo nada nuevo, una época absolutamente privilegiada de cambios, de modificaciones estructurales que determina que en un lustro la vida se altera de manera extraordinaria y profunda. Pero estos cambios y este progreso se están viendo ensombrecidos por el cáncer que corroe a la sociedad y que se engloba bajo la terminología general de corrupción. Es verdad que los abogados hemos sido en muy buena parte ajenos a este fenómeno y damos con nuestro trabajo cotidiano un ejemplo de lo que no es corrupción. Pero creo que la abogacía tiene pendiente todavía el establecer, el encontrar, el poner en práctica, implementar, como se dice ahora, medidas novedosas y efectivas para contribuir a erradicar el fenómeno. Y en la medida en que se llame a la abogacía en jornadas como esta para tomar una actitud positiva y activa en la erradicación de la corrupción, siempre es bienvenida. La corrupción no es solamente la acción y efecto de corromper, ni el vicio o abuso introducido en las cosas no materiales y en derecho en las organizaciones, especialmente en las públicas, la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios en provecho de los propios gestores, sino que es un elemento que va corroyendo, de allí la expresión corrupción, dañando irreparablemente la sociedad y haciendo que se pierda la fe en el Estado de Derecho. La sociedad pues se deteriora, se enferma, se descompone y se difunde en sus miembros la conciencia y la idea de que no pasa nada, de que da igual ser bueno que malo, que el bueno simplemente es ingenuo porque no se aprovecha de las oportunidades que tiene para conseguir una ventaja personal. Contra la corrupción no hay sino una actitud, lo que se denomina hoy día
periodísticamente como tolerancia cero, porque no se puede ser medio honrado, no se puede ser medio probo, como se dice vulgarmente, no se puede estar medio embarazado. Se es honrado o se es probo o no se es. La abogacía tiene aquí una misión. Tiene una misión que viene desde siglos y que yo quisiera citar porque lo dijo mucho mejor que lo puedo decir yo en 50 años, lo dijo don Ángel Osorio, el autor de una inmortal obra que se llamó El alma de la toga, decano que fue del Colegio de Abogados de Madrid. Dijo don Ángel que el abogado no solamente debía dedicar su vida a dar consejos jurídicos, sino a pedir y a conseguir que se hiciese justicia. Porque lo más importante del abogado no es el tesoro de los conocimientos que pueda acumular, sino su rectitud de conciencia. Por eso que, en primer lugar, el abogado debía ser bueno, después debía ser firme, en tercer lugar debía ser prudente, y solo en cuarto lugar venía la ilustración, y en último lugar la pericia. Esa bondad, en el más sentido machadiano de la palabra, sigue siendo hoy día una exigencia para esta profesión. Esas palabras, a mi juicio, resuenan hoy con la misma fuerza y eficacia que cuando fueron escritas hace 100 años. No hablo más. Solamente reitero mi agradecimiento por elegir este sitio para debatir esta importante cuestión y reitero también la bienvenida que doy desde esta casa a todos los que han tenido el detalle maravilloso de ponerse a nuestra disposición a las 8:30 de la mañana en Madrid. Un fenómeno que quedará en los anales de esta casa. Muchísimas gracias. Nilson, muchas gracias. También de parte de la IBA, mi nombre es Gonzalo Guzmán, trabajo en el secretariado de la IVA en Londres, manejando los proyectos legales, y este es uno de los proyectos que más nos ha llegado al alma de la asociación, de las cuales indirectamente son ustedes, o muchas veces directamente también son miembros, dado que sus colegios de abogados y el Consejo General de la Abogacía no solo son miembros, sino que son miembros muy activos dentro de la IVA. Y este proyecto que decidimos lanzar hace unos 3 años, el cual llamamos la Anti-Corruption Strategy for the Legal Profession, que lo hemos hecho de la mano de la OECD y de la Agencia de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, tiene como por objetivo realmente cambiar un poco la manera en que nosotros vemos este asunto. Porque la experiencia, este proyecto se crea de la experiencia de muchos de nosotros que hemos pasado por firmas de abogados y nos dábamos cuenta que por más de que uno está asesorando a los clientes y los clientes están llegando con cada vez con más y con más retos frente al tema en sus inversiones domésticas, en sus inversiones extranjeras, porque hay presiones regulatorias. Están viendo que hay más investigaciones, el tema está en boga en muchas partes. Lo que nos estábamos dando cuenta era que por más de que nosotros como abogados podíamos ser muy buenos asesores para los clientes, a veces estamos fallando en ver nosotros también como parte de esa cadena de valor del cliente, como vernos nosotros también como unidades negociales, que también podemos tener riesgos, generar riesgos y muchas veces sin saberlo, que quizás es la parte más importante de esto. Y decidimos entonces tener una estrategia en la cual no solamente tuviéramos estas oportunidades de hablar con ustedes, de hablar con líderes de la profesión en cada una de las ciudades,
que ustedes tienen sus firmas que asesoran en transacciones internacionales, sino también crear otra serie de mecanismos como una que, por ejemplo, pasó la semana pasada en el Consejo de la IVA, que es unos lineamientos para colegios de abogados en cómo tener políticas anticorrupción, cómo promover esas políticas anticorrupción dentro de cada uno de los países. Hemos estado trabajando en herramientas educacionales para escuelas de derecho con proyectos pilotos ya en 4 países. Eventos especializados. Hemos sacado un reporte que es muy interesante porque fue el termómetro que en el año 2010 nos dejó ver la necesidad de hacer esto. Fue una encuesta que hicimos entre 700 abogados, todos ilustres miembros de la IBA y expertos y asesores en transacciones internacionales, y queríamos medir un poco, tener un barómetro de qué pensaban ellos sobre el tema de la corrupción dentro de la profesión y también qué tanto conocían esos instrumentos que muchas veces incluso los utilizan para la asesoría que le dan a los clientes. Este reporte, que ustedes lo encuentran en nuestro website, que lo van a ver al final, tuvo más o menos 4 conclusiones. Las podemos dividir en las percepciones de corrupción. Casi la mitad de todos los que respondieron reconocieron que la corrupción era un asunto que afectaba a la profesión. Que dentro de los riesgos asociados también que los abogados son intermediarios. Y yo creo que esta es otra de las conclusiones que han sido un poco difíciles de llegar muchas veces, y que si el abogado se entienda no como una célula externa a esa cadena de valor, sino que es un intermediario del cliente. En vez de estar cosiendo los zapatos para una multinacional de zapatos, bueno, está haciendo unos servicios profesionales y tiene los mismos riesgos y retos también de los que están en una cadena de valor en la parte de mercado. Pero también nos dimos cuenta que había una falta de conocimiento de cuáles eran las convenciones, cuáles le aplicaban a su propio país y cuáles eran realmente los efectos extraterritoriales que existían en otras legislaciones. Muchos reconocen que efectivamente aquí hay un código penal en el cual el soborno, el cohecho, no está permitido, pero lo que a veces es difícil de entender es cómo una legislación extranjera me va a mí a juzgar cuando no he puesto yo los pies siquiera en esa jurisdicción. Claro, todo esto cambia de país en país, y más o menos, por ejemplo, les voy a presentar solamente 3 de ejemplos. Cuando preguntábamos si la corrupción era un asunto que afectaba a la profesión en su jurisdicción, se dan cuenta que casi el 90% de los que respondieron en los antiguos países soviéticos reconocieron que esto era un hecho. A la vuelta de la esquina, aquí en los países bálticos, era casi el 80%. Latinoamérica casi también igual al 80%. Y si ustedes se ponen a mirar, pues muchas de las grandes inversiones que salen de este país pues tienen como su destino final Latinoamérica. Lo que lo hacen a ustedes tener que comunicarse con las profesiones, con sus pares en los demás países, vía corresponsales, y yo creo que ese es uno de los puntos centrales, y van a ver que este punto va a venir varias veces a la conversación. Pero también, si miramos, aparte de cuál es la percepción, ¿conocería usted a alguien que de pronto que ha estado envuelto en un tema de corrupción, porque de pronto acepta eso, se conoce en el mercado como si aceptara sobornos? Y fíjense también que hay regiones del mundo en que el 60% de los mismos abogados reconocieron esto pasando en sus jurisdicciones. Y esto es muy interesante, porque esta pregunta era: ¿usted siente que ha perdido negocios porque hay alguien que, usted es una persona recta, no lo va a hacer, pero hay alguien más en la jurisdicción que hace este tipo de trabajos para ciertos clientes? Y fíjense que en muchas, nuevamente, regiones, más del 50%, y entre el 40 y 50% reconocen que esto afecta a la competencia, lo cual lo vuelve un tema de derecho económico.
Por todo esto, bueno, y esto es muy interesante, porque aquí les preguntábamos, dividiendo las personas por los países que provenían, les preguntamos si conocían si estas convenciones aplicaban a su país o no. Y a todas les fue muy mal, a la que mejor le fue a la convención de la OSD, y sin embargo, solo el 45% de los que respondieron que vivían en países que eran miembros de que habían firmado la convención, dijeron que la conocían y que era aplicable para su país. Entonces, esta es la brecha que queremos cerrar. Y hoy tenemos en el panel personas de muy alto nivel que nos van a ayudar a pasar ese mensaje. Pero esto, como ustedes se dieron cuenta, no es una conferencia. Y lo hemos llamado más como un taller, como un diálogo que queremos tener, porque es básicamente eso. Ustedes se van a dar cuenta que entre los expertos que tenemos hoy, entre ellos se van a estar interrumpiendo, van a estar hablando, van a estar pasando ideas, pero también esperamos que ustedes pregunten, es muy anecdótico el tema también, tiene muchos efectos prácticos y que ojalá sea entonces un escenario para poder hablar sobre el tema. El fin último que tenemos para acá es que realmente yo creo es que cuando salgamos del cuarto, del auditorio, podamos entender que nosotros, el cliente nos está mirando totalmente distinto hoy en día. Y no es la IBA, no es la OSD, no es la UNODC, no es nadie más, no es el Consejo General de la Abogacía, diciéndonos que es bueno tener políticas anticorrupción dentro de cada una de nuestras prácticas jurídicas, sino que es el mercado el que nos lo va a decir. Y el mercado es el que lo va a cobrar. Y eso es precisamente, queremos darles herramientas, queremos darles un poco sobre las experiencias que hemos tenido en los otros países también y que en algunos casos han envuelto historias provenientes de España. Y para ello tenemos hoy, como lo vieron ustedes en la agenda, 4 sesiones. En la primera sesión, que es una presentación sobre el marco regulatorio internacional, para sentar un poco el contexto, y probablemente esta es la parte donde ustedes van a sentir que conocen un poco más el tema, vamos a tener liderando el diálogo al señor Nicola Bonucci, que es el director jurídico de la OSD en París y quien está a cargo también de todos los procedimientos de admisión de estados a esta organización. Nicola ha sido una persona totalmente allegada a nuestro proyecto, no solo por su experiencia al frente de la organización, sino porque también dentro de la IBA estuvo al frente del Comité Anticorrupción por 2 años y continúa siendo parte del alma de ese comité de la IBA. Y pues me pone muy contento que pueda estar con nosotros hoy también. Acompañándolo en esa sesión y acompañándonos durante el resto de la jornada, tenemos a alguien que ustedes conocen muy bien, que es el fiscal Eduardo Fungairiño, el cual le agradecemos realmente que esté con nosotros acá para ayudarnos a españolizar un poco más la conversación. Para la segunda sesión, nuevamente vamos a tener una persona liderando la conversación, como es Alan Bácares. Alan es barrister en el Reino Unido, trabaja para la firma Peters & Peters, pero con una experiencia muy interesante como fiscal, investigador en el Reino Unido, con experiencia también en haber estado con el sombrero de su majestad en reuniones de la OSD, en muchos temas también internacionales y mirando este tema internacional, y también con una experiencia en Suiza, en el Instituto de Gobierno de Basilea. Y junto con Alan vamos a tener a Estíbaliz, quien es socia de Gómez Acebo y Pombo, y quien ha tenido una experiencia muy interesante porque es la persona que ha estado mirando dentro de la firma el tema de lavado de dineros, blanqueo de capitales, lavado de dinero. Cualquiera de las dos. Es lamentable para designar algo tan... Y es muy interesante porque
muchos de los conceptos que se repiten aquí, sobre todo en el tema de due diligence, es algo que ustedes ya han visto dentro de la legislación de blanqueo de capitales. Para la tercera sesión vamos a tener a Ángel Requena y Silvia Capello, que entiendo todavía no están en el auditorio. Ellos son de KPMG, y KPMG nos ha estado acompañando durante muchos de estos talleres, porque ellos tienen experiencia en ayudar a montar programas de cumplimiento en grandes empresas, y es muy interesante oír cómo ellos les dan a ustedes algunos puntos para que en una estructura completamente distinta, mucho más pequeña, puedan ustedes tomar prestado alguna de esta experiencia para sus firmas. Y por último, Enrique Aznar. Enrique, quien es abogado español y británico también, quien tiene una experiencia increíble en el tema de cumplimiento dentro del sector privado, que ha estado en compañías como Tyco, Dell, Nokia, Siemens, y más reciente en Millicom, operador celular en África y Latinoamérica. Nos va a contar qué está pasando en el mundo realmente y por qué esto que les decía hace un momento, de que el cliente es el que está, si la expresión se entiende y se permite, mandando la parada, llevando la batuta de la orquesta realmente de lo que está pasando a nivel mundial, y casi que inspira esto de la IBA. Con eso, pues los invito a esta jornada bien activa, que participen, por favor, de verdad, es lo mejor que podemos tener de vuelta su participación. Y entonces con ello empezamos con Nicola. Nicola. Gracias, Gonzalo. Por cierto, olvidé decir una cosa, y es que tenemos, la presentación de Nicola y Alan va a ser en inglés, y para eso tenemos la traducción simultánea. Muchas gracias a los intérpretes por colaborarnos con esto, y las presentaciones les van a ser enviadas por correo electrónico después.